Ganadería vacuna, cómo evitar el desgaste de los dientes. Los vacunos son heterodontas, es decir que tienen dientes de distintos tipos, incisivos, caninos, molares y cada uno tiene distintas funciones. En los vacunos hay etapas en las que el desgaste de los dientes es mayor. En este video te explicamos qué se puede hacer para mitigar el desgaste de los dientes en los vacunos y recuerda, si te gusta este tipo de videos, por favor, suscríbete al canal de InfoAgrícola GT y dale al botón de me gusta. Los vacunos al ser heterodontes, los dientes incisivos tienen un borde cortantes y son planos. También son difiodontes, ya que tienen dientes caducos, que los mudan cuando llegan a la categoría de adulto. Los molares se presentan solamente de adultos. Los primeros de estos 8 dientes, que están ubicados en el oral del maxilar inferior, dispuestos en arco, presentan parte cóncava dirigida hacia el interior de la boca y convexa con dirección hacia los labios. Son llamados pinzas o paletas, que forman el par central. El siguiente par son los primeros medianos, y seguidos de los segundos medianos, y al final los extremos. La arcada dentaria en los vacunos jóvenes tiene forma de media luna alargada, mientras que en el vacuno adulto tiende a formarse recta. Generalmente la principal función de los dientes es arrancar, aprender y triturar los forrajes disponibles en las praderas. Se presenta un desgaste de los dientes incisivos, el cual inicia a notarse cuando ha culminado el desarrollo y se ha alcanzado la tabla dentaria. Cuando el borde libre cortante y convexo se va formando plano y recto, se dice que el diente arrasado, por la disposición que tienen los dientes incisivos, no se desgasta solo el borde libre, sino también la cara lingual, especialmente el mamelón o aval. Una de las recomendaciones por expertos, con el fin de evitar el desgaste de los dientes en los vacunos, es la utilización de prótesis dentales, con el fin de evitar el desgaste prematuro, lo que da la posibilidad al vacuno, que adquiera mayor peso para la venta, y a la vez mejorar las variables de producción del hato ganadero. Entre los principales beneficios de utilizar las prótesis está la disminución en el porcentaje, en la reposición de los dientes, se conservan en el hato las mejores vacas, se pueden obtener por terneros más por vientre, ya que la duración de la prótesis dura en promedio 2 años. Otra ventaja es que las vacas de descarte, que utilizan prótesis serán más pesadas al culminar el ciclo y las vacas próximas a parir llegan con buenas condiciones corporales, condición que conservar al iniciar el nuevo ciclo de celo reproductivo. En otras palabras, el implante de prótesis dentales en vacunos evita que los mejores vacunos con altos valores económicos sean reemplazados por vaquillonas que todavía no han demostrado cómo se comportarán ante la variabilidad de condiciones a las que se pueden enfrentar en la finca. Productores ganaderos que utilizan la prótesis dental en sus vacunos aseguran que la técnica del implante dental con cromo cobalto brinda en promedio el aumento de 4 pariciones por vientre, por lo cual se aumenta más su vida productiva, minimizando el porcentaje de descarte. Estas acciones se traducen en un mayor crecimiento del hato ganadero. Además, al existir menos descarte de vacunos, se aumenta la cantidad de vacunos sin invertir capital extra.